Hola, ¿qué tal? En este audio vamos a grabar y vamos a tratar de la metafísica, ontología y teología. Aristóteles nunca empleó la palabra metafísica. Para referirse a la metafísica, Aristóteles se refería a filosofía primera y ciencia teológica o teología. Aristóteles considera la metafísica como la ciencia suprema y la define de diferentes maneras. Primero dice que indaga las causas y los primeros principios, y también que indaga o investiga el ser en cuanto ser. Para referirnos a estos aspectos, hoy utilizamos la palabra ontología, que quiere decir tratados sobre el ser. Más adelante define como la ciencia que investiga, que indaga la sustancia. Y finalmente afirma que investiga a Dios y a la sustancia suprasensible o sustancia inmaterial. De esta manera, la ontología se transforma en teología. Para el concepto del ser y de la sustancia hablaremos de ontología y nos referiremos siempre a la teoría de las categorías. Para Aristóteles, en el estudio del movimiento en la física, afirmaba la existencia de Dios como primer motor inmóvil. Acordaros, motor inmóvil. Todo lo que se mueve es movido por otro y este por otro, y así sucesivamente. Tendremos que concluir que debe de haber una sustancia inmóvil que mueva todos los seres sin ser ella movida. Para Aristóteles el movimiento es eterno, al mismo tiempo que es inseparable de él. Este Dios aristotélico es concebido como una inteligencia que es forma pura, sin materia, acto puro, sin potencia. Por eso es inmóvil e inmutable. Aristóteles afirma que Dios atrae a los seres, como si fuera amado por ellos. Todos los seres, como sabéis, ansían la perfección divina o el reposo eterno. Como Dios no puede pensar nada inferior a sí mismo, se define como pensamiento autopensante. Pensamiento que se piensa a sí mismo eternamente. Este Dios aristotélico, metafísico, nos lleva a la contemplación eterna de sí mismo, lo que nos daría la máxima felicidad. Unas veces el Dios de Aristóteles aparece como trascendente y otras como inmanente al mundo. Ignora la existencia del mundo y está muy lejos de la idea que tenemos hoy en día los cristianos de un Dios creador o de un Dios que planifica y cuida el mundo. A continuación trataríamos de la teoría sobre el alma, antropología, alma y cuerpo. Aristóteles, como sabéis, presenta la naturaleza ordenada según un principio jerárquico, como una escala ascendente, que va desde los seres inanimados a los seres animados. Sitúa dentro de estos a las plantas y a los animales, y dentro de estos al ser humano, que como ser racional, como sabemos, se sitúa en la pirámide, en la punta de arriba de los seres vivos. Entonces, él nos habla en su tratado sobre el alma, la define como entelequia primera de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia, es decir, un cuerpo organizado. Fijaros, entelequia primera de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia, es decir, un cuerpo organizado. Si lo vemos desde el punto de vista de su teoría hilemórfica, acordaros que la estudiamos en el apartado anterior, cuando nos referíamos a la teoría de la naturaleza, el cuerpo se identifica con la materia y el alma con la forma.
El cuerpo solo tiene vida en potencia, siendo el alma el principio que pone la vida en acto. Aristóteles nos va a distinguir 3 tipos de almas, con sus respectivas funciones. Alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva. La alma vegetativa, propia de las plantas, alma sensitiva, propia de los animales, y alma intelectiva, racional, propia del ser humano. La función del alma vegetativa será la nutrición, crecimiento, reproducción, etc. La función del alma sensitiva, el apetito, sensaciones, memoria, imaginación, etc. Y el alma intelectiva sería por lo que este ser, el ser humano, el ser racional, habla, piensa y razona. Aristóteles aplica su teoría hilemórfica al ser humano y nos dice que éste, como toda sustancia natural, consta o está formado por materia y forma. El cuerpo se identifica con la materia y con el ser en potencia, y el alma con la forma o esencia, o lo que es lo mismo con el ser en acto. Fijaros y acordaros de Platón y su dualismo, que nos distinguía perfectamente, cuerpo y alma. Y nos dice que el cuerpo y alma no son 2 sustancias contrarias, sino que son 2 elementos que constituyen una sola sustancia. El alma racional tiene las funciones previas, las funciones anteriores, tanto sensitivas como vegetativas. Entre cuerpo y alma hay una unión esencial y natural, no meramente accidental, como nos decía Platón, y niega las tesis platónicas de inmortalidad, de preexistencia y de reencarnación de las almas. Y nos dice que si la persona muere, porque desaparece su principio vital, el cuerpo se convierte en un ser animado sin alma. Aún así, os comentaría que en su antropología, en la antropología aristotélica, todavía quedan algunos restos platónicos, porque afirma el llamado entendimiento agente que es separable del compuesto inmortal y eterno. A continuación tendríamos que hablar de la teoría del conocimiento. Y en este caso Aristóteles nos va a decir de la sensación a la intelección, proceso de abstracción de las formas. Aristóteles, igualmente como Platón, nos distingue 2 tipos de conocimiento: sensible, propio de los sentidos, e intelectual, propio del entendimiento. 2 tipos de conocimiento: sensible, propio de los sentidos, e intelectual, propio del entendimiento. Su enfoque lo lleva a valorar la experiencia sensible, que acordaros que Platón no le interesaba para nada. Aristóteles nos va a decir que entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual hay una íntima relación. En cambio, el conocimiento intelectual recae sobre lo universal o la esencia inteligible, inmaterial. Nos dice que el conocimiento es un proceso que parte de la sensación, pasa por la imaginación y acaba en el entendimiento. El conocimiento es un proceso que parte de la sensación, pasa por la imaginación y acaba en el entendimiento. Todo este proceso recibe el nombre de abstracción, pues se entiende que el entendimiento actúa sobre las imágenes, separando lo que hay en ellas de particular y concreto, para formar el concepto universal y abstracto, que es lo que busca. Conocer la esencia de una cosa sensible consiste en captar de forma intencional desde nosotros mismos no su materia, sino su forma inteligible o elemento universal que tiene cada sustancia individual, o lo que él nos viene a decir, la forma común para todos los individuos de la misma clase.
A continuación nos hace una clasificación, también nos divide en los grados de saber y la clasificación de las ciencias. Grados de saber y la clasificación de las ciencias. Aristóteles afirma que todos los seres humanos desean saber por naturaleza y estudia los grados de saber o niveles de conocimiento. En general siempre con una estructura ascendente, jerárquica, y nos va desde el más imperfecto al más perfecto. La experiencia, acordaros que siempre va a tener que ver con el empirismo o con el saber empírico, técnica o saber técnica y prudencia o sabiduría práctica, para llegar a la intuición intelectual o sabiduría teórica. La experiencia es un saber nacido del hábito, que aplica reglas pero sin dar razones. A través de la sensibilidad tenemos la experiencia o el conocimiento empírico, que se refiere a cosas individuales y concretas. A través del entendimiento obtenemos conocimiento sobre lo universal que hay en cada una de las cosas individuales. Este conocimiento puede ser práctico o teórico. A su vez, dentro del práctico distingue dos tipos: un saber técnico y un saber práctico. Un saber técnico que son reglas o destrezas. Está orientado a la fabricación, artefactos, etc. Un saber práctico llamado prudencia, que consiste en saber actuar o saber obrar según las situaciones relacionadas con la vida correcta, como son la moral y la política. El conocimiento teórico nos va a abarcar